Un gusto saludarlos hoy. Y antes de iniciar, quiero poner esta charla en manos de Dios. Así que vamos a darle gracias. Señor, gracias por esta noche. Gracias por amarnos tanto, Señor, y por el privilegio de estar aquí. Te pido, Señor, que seas tú quien hable esta noche, Señor, que sea tu mensaje, tus ideas, tus ejemplos, tus historias, todo lo que quieres traer, Señor, y que escuchemos con nuestra mente y nuestro corazón. Y te pido, Señor, que nos dispongas para escuchar este mensaje también. Y el día, cada uno ha tenido sus cosas, Señor, pero libéranos, ¿no, Señor? Y dispón nuestras mentes y corazones, Señor, para aprovechar el mensaje, Señor. Y bórrame, Señor, esta noche y guía todo lo que aquí se va a decir, Señor. Todo esto te lo pido y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, la charla de hoy trata de lo que es el verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento es una palabra que, bueno, tiene su uso coloquial, ¿no? Seguro lo usamos en muchos escenarios y en muchos momentos, ¿no? Pero incluso en nuestra vida cristiana, desde el primer momento que hacemos una oración para entregar nuestra vida a Dios y para recibir este sacrificio de Jesús, que fue para el perdón de nuestros pecados, etc. Y cuando estamos orando decimos, y me arrepiento de mis pecados, y ¿verdad? Y es un momento ahí, y generalmente uno está repitiendo la oración que alguien está dirigiendo, y uno repite, ¿no? Y bueno, había que decir que uno se arrepiente, es parte de la oración, ¿no? Entonces uno lo dice. Y seguro seguimos usando esa palabra hacia adelante. Y hoy vamos a profundizar de qué se trata el verdadero arrepentimiento. Y una historia que tiene que ver con el arrepentimiento, y de hecho todavía no estamos en esa presentación, pero ya casi vamos a estar ahí. Una cosa una historia que tengo muy grabada con esto del verdadero arrepentimiento, la contó hace algunos años el pastor Ricardo Salazar, que de hecho dio una charla aquí, la escuché aquí, en una charla que él dio. Y él contaba esta historia y decía que como parte de sus funciones estaba dando una consejería matrimonial. Estaba dando consejería matrimonial y resulta que el esposo se había descubierto una infidelidad, ¿verdad? Por parte del esposo, estaban en el tema de la consejería. Y entonces el esposo dice, bueno, está bien, yo lo que voy a hacer es que cada vez voy a ver menos a esa mujer hasta que ya finalmente deje de verla. ¿Ah? ¿Qué tal? Bueno, entonces a mí se me quedó muy grabado porque él decía, o yo más bien pensaba, conectando con lo que estamos conversando hoy, wow, eso no suena a verdadero arrepentimiento. Yo no puedo ver el corazón de nadie y yo no lo conozco, pero con esa historia eso no suena como que estaba arrepentido. Estaba pillado, que es otra cosa, muy diferente. Entonces, bueno, él hacía la analogía de cortarle la cola al perro, ¿verdad? Y él decía, bueno, es que eso es como llevar al perro a que le corten la cola, pero en varias sesiones, ¿ya? Y entonces hoy voy a llevar al perro y que le corten un pedacito. Y después otro día lo llevo y que le corten otro pedacito. Y así sucesivamente. Y dicen, no, eso no es. En el verdadero arrepentimiento, uno le corta la cola al perro y ya, ¿verdad? Y no la voy a ir dejando poco a poco, ¿verdad? Bueno, pues hoy cuando estaba profundizando y dándole vuelta a toda la charla, ¿no? Con calma, estuve leyendo sobre cortarle la cola al perro y me di cuenta, yo no tengo perro, pero me di cuenta que es una práctica, es una mala práctica. Ya, las cosas que leí decían, no, un momento, no, eso no le corten la cola al perro, ¿verdad? Entonces pensé que el mismo ejemplo funciona llevando a castrar el perro. ¿Ok? Y una vez para que pensemos en esto del arrepentimiento con mucho más dolor. Yo me imagino que uno nos lleva al perro en varias sesiones. Cástremelo un poquito hoy, ¿ya? Y perpetuar el dolor por más tiempo. No tiene sentido.
Entonces, hoy que vamos a estar hablando del arrepentimiento, acuérdense de esa historia, ¿no? Cuando uno está realmente arrepentido del pecado que ha cometido, uno se aleja de ese pecado así, de una vez. Y no poco a poco, voy a ir dejándolo. ¿Ok? Entonces, el arrepentimiento. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Y lo primero que quiero que nos llevemos esta noche sobre el arrepentimiento es que el arrepentimiento tiene 3 componentes. Cuando uno estudia todas las palabras, el verbo arrepentirse y el sustantivo arrepentimiento, y se mete de cabeza en la Biblia a estudiar qué quiere decir con esto, lo primero que debemos llevarnos hoy es que involucra la mente. Para llegar al verdadero arrepentimiento uno debe entender y estar claro y reconocer que uno pecó. Que eso que hizo es pecado, que está mal, que ofende a Dios. Y entonces hay un entendimiento de que eso estuvo mal. Pero también está involucrado el corazón. Usted no solo entiende que estuvo mal, le duele. ¿Ya? Usted está triste porque lo que hizo ofende a Dios. Lo lastima, va en contra de su voluntad. Usted realmente le da tristeza, le duele haber hecho lo que hizo. Entonces usted lo entiende, lo siente, y además de mente y corazón, lleva acción. Entonces, cuando hay verdadero arrepentimiento, uno deja ese pecado. Uno desiste, se aleja, abandona ese pecado. Entonces, son 3 cosas que tienen que existir para el verdadero arrepentimiento. Mente, corazón y acción. Y entonces cuando las 3 están ahí presentes, es que podemos tener un verdadero arrepentimiento. Pero a veces nos confundimos y esto se empieza dejamos de tener estos 3 elementos tan presentes, se vuelve una palabra cotidiana, nos empezamos a enredar en el día a día de la vida. Y empezamos a creer que el arrepentimiento es cosas que se le parecen al arrepentimiento. Y entonces vamos a hablar también de lo que no es verdadero arrepentimiento, para que no tengamos ninguna duda. Y de una vez revisemos si estamos cayendo en alguno de esos falsos arrepentimientos. ¿Verdad? Yo estaba pensando, medio arrepentimientos, no creo que esa palabra exista, no creo que se puedan combinar, ahí estoy medio arrepentido, no, uno no puede estar medio arrepentido. ¿Okay? Entonces, ¿qué no es arrepentimiento? Lo primero, no es que estoy arrepentido de haberme comido, no. Pero les voy a contar esta historia, esta es bien interesante porque, vean, el primer no arrepentimiento es cuando empezamos a justificar. Justificar, racionalizar, explicar. ¿Ya? Y entonces hacemos toda una trama y entonces por eso que dice no es pecado. ¿Ven? Y uno lo explica, lo justifica. Es que, y están las comunes, todo el mundo lo hace. ¿Cómo puede ser? No, si todo el mundo lo hace. Muy común. ¿Ya? No le hago daño a nadie. Esa es otra, muy común. A nadie han metido a la cárcel por ese tema. Y ahí puedo seguir con otras excusas, explicaciones que, no sé, maquillan, usamos eufemismos, palabras elegantes para explicar lo que hicimos y sentirnos que realmente no pecamos. Y claro, y si no pecamos, entonces ¿de qué nos vamos a arrepentir? Y entonces esto me recuerda esta historia, hace muchos años, de hecho era colegial todavía, bastantes años, y estábamos en un festival deportivo de esto que hacen los colegios y fuimos a comer a un restaurante de hamburguesas. Y en el restaurante de hamburguesas voy yo, retiro la hamburguesa, me voy a la mesa con mis compañeros, pero no me retiraron el papelito de la hamburguesa. ¿Ok? Entonces,
Ajá, vivazo, ¿no? Entonces voy con el papelito de la hamburguesa otra vez al mostrador y me preguntan, sí señor, y les digo, es que no me han entregado mi hamburguesa, ¿ok? Y me llevé gratis una segunda hamburguesa, ¿ok? Y eso no es todo. ¿Qué creen que pasa cuando uno llega a la mesa y se le sacó al restaurante otra hamburguesa gratis? A uno los compañeros lo felicitan, ¿ok? Y uno es el del día, que, ¿verdad? En Costa Rica diríamos, que mae más gato, ¿ok? Que mae más gato. Pues bueno, les voy a decir que fue lo que hice. Mentir y robar, así se llama. No tiene otro nombre. No nos pongamos que, no, es que esas son cosas de muchachos. Vos sabés que en esa edad. No, se llama mentir y robar y las dos son pecado. ¿Ok? Ya estoy arrepentido, por cierto. ¿Ok? De mente, lo entiendo claramente, siento haberlo hecho y cambié de dirección y no volví a hacer esas cosas. Bueno, por algún tiempo, digo, ya hace años que no, desde bastantes años que no, pero eso fue. Pero a veces tratamos de, como les digo, adornar, justificar, explicar o alguna de todas esas, dar excusas. Bueno, un ejemplo bíblico de esto, el rey Saúl. Les cuento, el rey Saúl, viene Dios y por medio del profeta Samuel le da una instrucción. Saúl, rey de Israel, y Dios le dice que haga algo. Como a todos nosotros, Dios nos dice que haga cosas, ahí está en la Biblia, haga esto, no haga aquello, ¿verdad? Es la voluntad de Dios. Viene el rey Saúl y desobedece a Dios. ¿Cómo se llama cuando desobedecemos a Dios? Pecado, ¿no? O sea, le dijo haga esto y él no hizo otra cosa, no hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Y entonces viene el profeta Samuel, por medio del quien habían bajado las instrucciones, lo confronta y esto es lo que el rey Saúl le contesta. Primera de Samuel 13:11. Saúl respondió: cuando vi que la gente comenzaba a irse y que tú no llegabas en la fecha indicada y que los filisteos... ¿Ya? No, tiene más ahí en la lista, sacó otras cosas adicionales. Eso no es arrepentirse, ¿ya? Eso no es aceptar, eso no es reconocer. Lo que hizo fue empezar a poner excusas, ¿ya? Empezar a decir y explicar todas las razones por las cuales él consideraba que más bien era él el que tenía razón no habiendo hecho caso. ¿Okay? Y nos pasa. Justificamos, maquillamos, adornamos y al final entonces no hay nada que arrepentirse. ¿Ya? Y no hay arrepentimiento ahí entonces. Misma historia, par de personajes conocidos. Esta es obra de arte, está en el Museo del Prado, pintor Tiziano. Y igual, cometen el pecado, viene Dios, habla con ellos, ¿y qué hacen? Nuevamente, excusas y justificaciones. Adán dice, fue ella. Ella dice, fue la serpiente, ¿verdad? Y empiezan a tirarse ahí la pelota, ¿verdad? Nuevamente, justificaciones y excusas. Entonces, cuidado con esa primera trampa de el arrepentimiento, porque eso no es arrepentimiento. En la medida en la que andemos justificando y explicando, no nos estamos arrepintiendo. La segunda, a veces se conecta con la primera, estas se relacionan, todas estas, no crean que esto es tan puro como la 1, la 2, la 3 y la 4. Estas hacen así, ¿verdad? Se enredan unas con otras. Y es cuando dilatamos, ¿no? El lunes empiezo, ¿no? Como la dieta, no, después, no, sí, eso yo lo voy a dejar, ¿no? Pero es que en mi momento, cuando esté listo, ya, acuérdense, la tijera, ¿verdad? Lo dejan. Pero cuando estamos dilatando,
yo diría, estamos amarrados ahí, estamos aferrados a ese pecado y no nos estamos arrepintiendo tampoco. Estas son interesantes, vean. Miedo a ser descubierto. Miedo a ser descubierto es cuando dejamos algo, no porque de mente y corazón entiendo y me duele haber ofendido a Dios, sino porque qué torta si me agarran. Y eso es diferente, eso no es estar arrepentido, eso es tener miedo. ¿Ya? Es que la multa es muy alta, ¿no? Entonces no, ya no volví a hacer eso porque qué multón, ¿ah? Si me agarran. O no, si eso se descubre y eso va a destrozar a la familia y va a haber un gran dolor alrededor y entonces mejor no. Pero mejor no por el miedo a las consecuencias o miedo a la reputación o miedo a los costos financieros o miedo a algo que puede suceder si me descubren. Pero no lo estoy asociando y relacionando con que estoy ofendiendo a Dios con eso. Entonces uno dice, bueno, qué bueno por lo menos que dejó de hacerlo. Sí, pero ahora vamos a ver las consecuencias de cuando uno cae en estos falsos arrepentimientos. Otra es dejarlo por falta de recursos. No, qué bueno que lo dejaron, pero tampoco hay arrepentimiento. Es que me salía muy caro ese pecado. Y ya no da, o sea, y la situación está durísima, ¿no? Es que el tipo de cambio y la cosa, y ya no puedo seguir costeándome ese pecado. Pero está arrepentido. No está arrepentido, solo que no le alcanza. Es la única razón por la que ya no sigue haciendo eso. Ese no es verdadero arrepentimiento. O ese pecado me queda muy lejos, o ya no tengo tanto tiempo, lo que fuera, ¿no? Ese no es verdadero arrepentimiento. Eso es un tema ¿verdad? Uno podría decir, bueno, pero Adán y Eva no volvieron a comer manzanas de ese árbol que Dios les dijo que no comieran. No, claro que no volvieron a comer si lo sacaron del jardín del Edén, o sea, ya no había árbol donde estaban. Por supuesto que no volvieron a comer. Pero ya no hay árbol, no tenían acceso, ¿verdad? Ya se les hizo inconveniente. Nada más, no tenían la capacidad porque no estaba ahí. Pero eso no dice que estaban arrepentidos. ¿Okay? Entonces, y la última. Solo un sentimiento o un pensamiento. ¿Verdad? Entonces uno dice, sí, qué mal, ¿verdad? Qué mal. No, eso sí estuvo mal. Pero no cambia nada. Sigue ahí, va el nuevo, ¿verdad? El otro día va otra vez y vuelve y dice, no, qué mal. No, yo entiendo que está mal, no me lo expliques otra vez, yo entiendo que eso no está bien, pero no hace nada, ¿ok? Y dijimos que el verdadero arrepentimiento incluye mente, corazón y acción, ¿ya? Así que el mero entendimiento intelectual o el mero dolor, pero sin acción, no pasó nada, ¿ok? Entonces, revisen eso. ¿Estaremos alguno aquí cayendo en alguna de estas o varias de las anteriores? ¿Estaré justificando? ¿Hay algún pecado que me tiene ahí? Yo lo explico y lo digo, ¿verdad? Pero es como una especie de autoengaño, ¿verdad? Soy yo mismo, y a veces hasta yo mismo explicándole a Dios, ¿por qué no en ese caso no aplica? ¿Verdad? O dilatando, o simplemente todavía no estoy de corazón arrepentido, aunque dejé de hacer eso, pero mera conveniencia. ¿Cuál es el problema de caer en ese falso arrepentimiento? ¿Cuáles son las consecuencias de caer en uno o varios de estos? La primera y peor de todas es que si no estoy arrepentido, voy a seguir pecando, ¿ya? Si no me duele, no lo siento o no cambio de dirección, ¿verdad? Porque son las 3. Lo primero es que voy a seguir pecando, ¿ya? De todos modos ya lo tengo justificado. ¿Ya? Yo ya lo expliqué por qué. Listo, sigo pecando. Y todos sabemos, en general, lo que sucede cuando uno peca. El pecado nos aleja de Dios, el pecado nos separa de Dios. La paga del pecado es la muerte, que es estar separados de Dios.
Entonces, si sigo pecando y con pecado y pecado y pecado en mi vida porque no me arrepiento realmente y de corazón, voy a seguir pecando y eso me aleja de Dios. Y solo eso, si solo dijera eso, ya sería suficiente pésima consecuencia de no tener verdadero arrepentimiento. Pero además, sigo experimentando las consecuencias terrenales de ese pecado del que no me he arrepentido. Y esas consecuencias pueden ser relaciones rotas, pueden ser consecuencias financieras, problemas, pueden ser consecuencias de salud, pueden ser consecuencias laborales, no sé. Pero si el pecado sigue ahí, las consecuencias del pecado también van a seguir. ¿Verdad? Entonces, terrible consecuencia. Me gusta mucho cómo lo dice este pasaje de Salmos. Salmos 32, 3, 4. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Es una carga, es un peso. Y me gusta porque me parece muy gráfico la forma en la que lo dice aquí. Flor marchita. ¿Verdad? Yo dije, no fuimos creados para hacer flores marchitas. Fuimos creados para dar frutos. ¿Verdad? Para tener vidas tremendas, ¿no? Llenas de impacto a nuestro alrededor, en fin. No para vernos así. Pero así es como vamos quedando. Ese pecado del que no nos hemos arrepentido realmente nos drena la vida, nos drena la energía, nos drena todo, nos desgasta, nos aplasta, nos domina. Y terminamos viéndonos así. ¿Verdad? Dice, tu mano pesaba sobre mí, me sentía decaer. O sea, entonces, primera consecuencia de no tener un verdadero arrepentimiento es que seguimos pecando, nos alejamos de Dios y además seguimos experimentando las consecuencias terrenales del pecado. Y segunda consecuencia de un falso arrepentimiento es que esos pecados que no estoy cometiendo por miedo a las consecuencias o por costo, distancia, tiempo o cualquier otra razón, se convierte en una bomba de tiempo. ¿Ya? Porque si no tenía tiempo, o me quedaba muy lejos, o era muy costoso ya, ¿verdad? Seguir pagando ese pecado, imagínense si me suben el salario, estoy de vacaciones y el pecado se muda más cerca. ¿Cuál es la posibilidad de que ese pecado explote de nuevo? Enorme, porque no me había arrepentido, simplemente estaba por ahí como guardado, ¿no? Es como poner una llamada en espera. ¿Ah? Ahí está la llamada. Cualquier cosa, solo retomo la llamada. ¿Ah? ¿Y qué dijimos? No, así no funciona con el pecado. Usted cuelga y bloquea el número. ¿Ya? Y borra el contacto. O sea, no, pero cuando tenemos ese efecto de no arrepentimiento, ¡tum! Es ahí, ¿verdad? Tac, 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 el pecado listo para volver a salir en el momento que se vuelva más conveniente. O se me quita el miedo, ¿verdad? Y me envalentone. O anunciaron que bajaron las multas. Bueno, pues ya ahora sí, ya no es tanto lo que hay que pagar de multa, ¿verdad? Y entonces ya ahora ya no me da tanto miedo ese pecado o lo que fuera. El castigo disminuyó. Es una bomba de tiempo eso. Y si esa bomba explota, ¿qué pasa? Volvemos al punto 1, seguimos pecando. Y la última consecuencia de estos medio arrepentimientos, falso arrepentimiento, es la culpa. ¿Ya? Y esa es cuando me siento mal, no, de veras que entiendo y me siento mal de lo que hice, pero no tomo la acción correcta. Y entonces me siento culpable, sucio, fracasado, y me alejo de Dios. Porque ¿cómo Dios me va a recibir así?
No, esto es imperdonable, o sea, yo no soy digno de acercarme a Él, lo que fuera, empiezo con estos sentimientos y vean qué terrible. El pecado me aleja de Dios, me separa de Dios y la acción que tomo es sentirme culpable y alejarme más de Dios, ¿ya? Por ese mero sentimiento de sentirme mal. ¿Verdad? Entonces, todos esos falsos arrepentimientos que conversábamos tienen estas consecuencias. Y esta es la espiral descendente. Vean este caso de, nuevamente, Adán y Eva. Génesis 3:8. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. ¿Ven? El sentido de culpa. Ya habían pecado, aquí es después del pecado. Ya habían pecado y después del pecado, ¿qué hacen? Peor todavía, van a esconderse. ¿Ya? El pecado nos separa y ahora nos separamos más nosotros mismos. ¿Okay? Espiral descendente. Así vamos cuando estamos en un círculo de no arrepentimiento. ¿Okay? Y lo que queremos es salirnos de esa espiral descendente, romper ese ciclo y más bien recibir los beneficios del verdadero arrepentimiento. De mente, de corazón, de acción. Y entonces cuando hay verdadero arrepentimiento, ¿qué sucede? ¿Qué viene cuando sí hay ese verdadero arrepentimiento? Primero, Dios nos perdona. ¿Ah? Eso es lo primero, cuando usted reconoce, confiesa, acepta y se vuelve donde Dios y lo pone delante de Él, Dios nos perdona. Entonces no hay que ir a esconderse, no hay que barrer debajo de la alfombra. ¿Ah? No se ve, no se ve, pero ahí sigue, ¿verdad? Uno se arrepiente de corazón y Dios nos perdona. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, vean, ahora vamos, la espiral ahora va para el otro lado, ¿no? Ahora es espiral ascendente. Ahora vamos en la dirección correcta. Primero, Dios nos perdona. Segundo, ahora que Dios nos perdona, entonces podemos acercarnos a Él. ¿Ya? Ahora tenemos acceso al Padre. Podemos acercarnos confiadamente. Veamos lo que nos dice acá Hebreos. Hebreos 10:22. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Okay. Me gusta, interiormente ya purificado, ya lo entendí, lo sentí, lo confesé, Dios me perdonó y ahora, purificado, puedo acercarme a Él. Y una vez que me acerco a Él, entonces, ¿qué sigue? Podemos disfrutar de esa relación con Él. Estaba pensando en esto, ¿verdad? Y yo pienso que, ¿verdad? Cuando uno ha ofendido a alguien, ¿verdad? Si lo pensamos aquí más cerebral, ha ofendido a alguien, o incluso personificando un poco a Dios, ¿verdad? Yo me imagino sabiendo uno que ha pecado, no habiéndolo confesado, ¿verdad? Y sentarse a cenar ahí con Él y uno así, se habrá dado cuenta, sabrá lo que hice, mejor ni toco el tema, ¿verdad? Eso no es disfrutar. Pero cuando nos arrepentimos de corazón y Dios nos perdona y nos acercamos a Él, entonces podemos disfrutar de esa relación con Él, de conversar con Él, de contarle nuestras cosas, de recibir su paz, su consuelo. En fin, ahora sí tenemos una verdadera relación. A mí me gusta mucho cómo lo pone, hoy estaba artístico, ¿no? Esta es otra obra de arte famosa, Murillo se llama, y esta está en un museo en Washington. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15, ¿verdad? Y resume, ¿no?
es definitivamente, entre otras cosas, una gran historia de arrepentimiento. Resumen, el hijo vive con el padre, decide alejarse y llevar una vida de pecado, se da cuenta de la vida en el pecado en la que está, se arrepiente de mente, de corazón, le duele haber ofendido a su padre y toma acción, no se queda por allá solo con ese sentimiento, regresa a su padre y le confiesa: Padre, he pecado contra ti. Y el padre lo recibe con los brazos abiertos, hace una fiesta, ahí le traen unas ropas especiales, sandalias, anillo, ¿verdad? Mandan a matar un cordero, toda la cosa. Eso es regresar y disfrutar esa relación con el padre. ¿Que viene de dónde? ¿Que dónde empieza? Con un verdadero arrepentimiento. Ahí es donde podemos entonces disfrutar realmente de esa relación. ¿Okay? Entonces, Dios nos perdona, podemos acercarnos a Él, disfrutamos de tener esa relación con Él y luego podemos ir por la vida livianos, sin ese peso, sin esa carga que el pecado y sus consecuencias representan. Pablo en varias de sus cartas hace esta analogía con que la vida es como una carrera, y usa ese término varias veces, ¿verdad? Y por cierto, no son 100 metros, ¿verdad? Es más como una maratón, ¿verdad? Va a estar aquí un tiempo. Y entonces yo me imagino ir corriendo esa carrera por la vida con un saco de pecados ahí, ¿verdad? No sé si sería un saco, unos grilletes, ¿ah? Si quieren se acuerdan, carrera de sacos, ¿verdad? Uno ahí, ¿verdad? Trastabillando por la vida con el pecado y sus consecuencias. Y más bien, cuando nos liberamos de eso, podemos avanzar, ¿verdad? En nuestra vida, crecer, desarrollarnos, ser productivos, fructíferos, ¿no? Como nos lo dice Pablo acá. Hebreos 12. No, este no es Pablo, pero bueno. Hebreos 12:1b. Dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. ¿Verdad? Y entonces nos vamos deshaciendo de cosas. A veces esas cosas que nos deshacemos son exceso de ocupaciones, ¿verdad? Cosas que nos estorban, nos llenamos de cosas que hacer, no necesariamente pecaminosas, hay que tener cuidado con esas también, pero especialmente aquí lo que quiero resaltar es las otras, ¿no? Y dejamos ese pecado que nos enreda, y entonces usted lo deja y se enfoca en la carrera que tiene por delante, ya sin ese peso del pecado. Entonces, ¿qué podemos hacer concretamente para lograr ese verdadero arrepentimiento? Para que ese arrepentimiento sea de mente, de corazón y de acción. Primero, reconocer. Eso es lo primero, y eso es posiblemente de las más difíciles. Si usted no ha reconocido que eso es pecado, X, lo que sea, le va a costar mucho llegar a arrepentirse, porque ni siquiera califica. Para usted no califica. Y entonces, ¿de qué me toca arrepentir? ¿Verdad? Lo primero, ahora voy a unos pasos para atrás. Vamos al paso 0. En inglés hay una frase bien interesante, dice, better safe than sorry. ¿Ok? Y la idea es algo así como, vea, mejor aléjese de la tentación. Ni siquiera póngase en una situación de la que después va a tener que arrepentirse. Ni llegue ahí. Corra, huya, no se acerque. Ni siquiera un poquito al borde, no juegue con fuego. Ya. Pero si ya cayó, uno, reconozca, acepte. Sí, fui yo, lo hice, metí la pata, lo hice mal, ¿verdad? Uno tiene que aceptar y reconocer, sin maquillaje, sin fachadas, sin nada, reconocer.
Y hay dos herramientas que les dejo hoy que nos van a ayudar a este primer paso. El paso de reconocer. La primera. Salmos 139, 24. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Buenísimo. Oremos a Dios para que nos ayude a entender y visualizar en qué y a dónde estamos fallando y en qué lo estamos ofendiendo. ¿Ah? Tengamos ese deseo genuino de que nos lo revele. Y es que reconocer es duro. Reconocer es poner y decir, sí, lo que hice estuvo mal, ofendí a Dios. Pero si no empezamos por ahí, entonces pidámosle a Dios de todo corazón que nos revele las áreas en las que estamos fallando, como bien lo dice aquí el salmista. Y segundo, tenemos esta otra herramienta. Hebreos 4:12. Sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entre más leemos, estudiamos y profundizamos en la Biblia, más nos damos cuenta de las áreas en las que estamos fallando también. Entonces, si usted solo piensa, no robo y no mato, no, vaya, lea. El suyo está ahí también, se lo aseguro. Ese que usted piensa que no es, lo va a encontrar. ¿Ok? Ahí está. Entonces, vaya, siga. Y entonces oración y acercarse a la palabra de Dios. Y usted se va a ir dando cuenta de más cosas que debería reconocer. Hay una analogía muy buena que Benjamín hace. Y en la Biblia hay un pasaje que dice que la palabra de Dios es como una lámpara. Entonces Benjamín habla de que cuando uno va a comer a un restaurante y pide o en la casa, no importa, y pide espagueti con salsa. ¿Ok? Si usted está comiendo en un ambiente de luz tenue y hace así, ay, qué salvada, no me pringué, ¿verdad? No me salpiqué la camisa. Ok, pero si va subiendo la luz, ¿verdad? Y usted se acerca cada vez más a la luz y saca el celular y se acerca el celular y dice, no, mira, sí. Y entre más se acerque y mejor luz tiene, no, mira, aquí también, ¿ya? Pues es igual, entre usted más se acerca a la palabra que penetra profundamente, usted se acerca más y le va a revelar algunas otras cosas que usted decía, sí, ahora que leo esto pensando, sí, eso que dice no estaba bien, ¿verdad? Entonces, dos herramientas, ¿para qué? Para que reconozcamos nuestro pecado. Y una vez que reconocemos nuestro pecado, confesamos nuestro pecado. ¿Y se acuerdan? Mente y corazón, mente y corazón. Hasta aquí, mente y corazón. Usted entiende y está dolido y está triste por haber ofendido a Dios, por haberle fallado, porque estuvo mal y con todo lo que Dios ha hecho por uno y envió a su hijo a morir por nosotros y yo hice esto, o sea, me duele de corazón. Lo entiendo y lo siento. ¿Okay? Pero dijimos, ahí no se acaba. Usted reconoce, confiesa y luego cambia de dirección. Abandona. ¿Se acuerdan? De una sola vez. ¿Verdad? Saca la tijera y de una sola vez. Y este cambio de dirección es muy importante. Este cambio de dirección no es que usted vaya hacia el pecado, no es personal, ¿verdad? Va hacia el pecado y entonces hace este cambio de dirección. No es ese cambio de dirección. Es un giro en U. Usted iba hacia el pecado y usted abandona, deja. Y eso a veces requiere acciones decididas de nuestra parte. Eliminar amistades, borrar contactos, quitar suscripciones, dejar trabajos, lo que sea que haya que hacer para realmente
dar la vuelta de ese pecado. No pausa, no llamada en espera, no, ¿verdad? Esta calcita en la puerta para que no se cierre, es que hay que dejar algunas puerticas abiertas, nada, usted corta con eso y se aleja, cambia de dirección. Pero cambia de dirección en la dirección correcta, ¿ya? No en cualquier dirección. Usted cambia de dirección de ese pecado y se vuelve hacia Dios. Y se vuelve hacia Dios quiere decir, lo conoce más, pasa más tiempo con Él, lee su palabra, le sirve, le obedece, todo lo que tenga que ver con Él, porque usted se vuelve hacia Él. Y entonces, cuando estemos haciendo estas 4 cosas, reconocer, confesar, cambiar de dirección y volvernos hacia Dios, vamos a estar realmente experimentando el verdadero arrepentimiento y saliéndonos de la espiral descendente. Vamos a orar. Señor Dios Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por el mensaje que tenías para nosotros, Señor. Y te pido, Señor, que hagas nacer en nosotros un arrepentimiento genuino, real, Señor, que realmente entendamos y nos duela, Señor, cuando te fallamos, cuando vamos en contra de tu voluntad, cuando pecamos, Señor. Y te pido que nos pongas la voluntad, el deseo, Señor, las ganas para realmente abandonar, dejar, Señor, con tus fuerzas esos pecados, Señor, que todavía acarreamos en nuestra vida, que nos pueden estar pesando, que empiezan a volverse recurrentes, difíciles, Señor, y que cortemos, Señor, de una vez por todas, como dice tu palabra, Señor, esos pecados y podamos experimentar, Señor, realmente tu perdón, tu cercanía, tu guía, Señor, y tu amor que quieres compartir con nosotros. Te damos gracias por esta noche, Señor, y te pedimos que nos lleves con bien a nuestras casas, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.